Hola, amados hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Les habla su hermano Roberto Rondón López, catequista de la Iglesia Católica. En este día, amados hermanos, vamos a estar hablando cómo nosotros podemos heredar la vida eterna. Y Jesús nos va a dar la respuesta a través de su palabra, a través del Evangelio. Vamos a iniciar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos dé la gracia de comprender tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay muchas personas que piensan que porque hacen obras buenas, pues se salvan. Sencillamente porque hacen cosas buenas. Y la verdad es que muy posible es que no se vayan a salvar porque estén haciendo obras buenas. Como lo vamos a ver a continuación en el mismo Evangelio explicado por Jesús. Incluso hay personas que frecuentan la iglesia, que van los domingos a misa, y creen que porque van los domingos a misa y no faltan un domingo, creen que por eso se van a salvar. Cuando la realidad es que no solamente basta con tú ir a misa los domingos. Es uno de los mandamientos. Hay que ir a misa todos los domingos. Pero no solamente basta con ir a misa los domingos. O no solamente basta con hacer obras buenas. Como por ejemplo, los ateos afirman y dicen que ellos pueden ser buenos sin necesidad de Dios. Pueden hacer muchas obras buenas. Pero eso no significa que ellos se vayan a salvar porque hagan obras buenas. Vamos a mirarlo con el Evangelio. Porque aquí el punto está, hermanos, que para yo salvarme necesito hacer las obras buenas, pero necesito creer en Dios y amarle. Y entonces amar al prójimo a raíz de ese amor a Dios. Ojo, no estoy diciendo con esto que las personas, por ejemplo, que no llegaron a conocer de Dios porque lo hayan escuchado a través de la iglesia, no se vayan a salvar. No, ese no es el punto. Porque sabemos que hay muchas personas que no llegaron a escuchar del Evangelio, no llegaron a escuchar de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, y sin embargo, en su conciencia, escuchaban la voz de Dios y la obedecían. Y estas personas evidentemente se salvan. Bueno, pues vamos a leer el Evangelio para ver qué es lo que yo necesito para heredar la vida eterna, como nos va a enseñar el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico.
Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, con este evangelio vamos a explicar por qué no todo el que está haciendo obras buenas, aparentemente, pues se va a salvar. Miren, si analizamos bien este evangelio, nos vamos a dar cuenta de algo. Lo primero es que Jesús, cuando el joven pregunta que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, no le menciona el mandamiento principal. En otro texto, Jesús, cuando le preguntan cuáles son los mandamientos principales, Jesús responde: amar a Dios sobre toda la cosa. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y luego amarás al prójimo como a ti mismo. Pero aquí es diferente. Jesús a este joven no le dice primero: amarás al Señor tu Dios, que es el mandamiento principal. Pero Jesús lo hace con una intención, a mi entender. Aquí el joven dice al final que se fue muy triste. Se fue muy triste porque era un terrateniente, tenía muchas posesiones. Cuando Jesús le tocó de abandonar sus bienes, se fue muy triste. No aceptó el llamado de Jesús que él estaba haciendo. ¿Y por qué? Porque el joven tenía los bienes materiales por encima de Dios. Miren, vamos a leer de nuevo a Marcos 21:22. Dice acá: Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño, es decir, agachó la cabeza y se marchó triste porque era muy rico. Es decir, se entristeció cuando vio que Jesús le dijo que tenía que desaferrarse de todos sus bienes. Entonces, aunque él decía que había cumplido todo desde muy pequeño, lo que Jesús le propuso, le faltaba amar verdaderamente a Dios por encima de sus bienes. Y aquí por eso Jesús luego va a decir qué difícil es a los ricos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la mayoría se aferran de las riquezas, ponen las riquezas por encima de Dios. Y es lo que pasó con este joven. A pesar de que este joven dice haber cumplido todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, los mandamientos relacionados al prójimo, él dice que honró a su padre y a su madre, que no mentía, que no esto. Pero sin embargo, se estaba pegado a la riqueza y la tenía por encima de Dios, la tenía en el lugar de Dios, tanto así que al momento en que Dios le hace la oferta de dejarlo todo para seguirlo, pues no le siguió. Mejor bajó la cabeza y se fue triste. Entonces, no basta con nosotros ser buenos, entre comillas, de que damos a los demás, de que ayudamos, pero al momento de nosotros confrontar lo que tenemos con Dios, ponemos lo que tenemos por encima de Dios. Entonces, de esta manera nosotros, aunque hayamos hecho obra buena con las personas, no nos salvamos. No nos salvamos porque es que Dios tiene que estar primero en nuestra vida. Por esto Jesús no le propuso primero el mandamiento. Y mire, una contraposición es la actitud de Mateo, llamado Leví. Mire, Lucas 5:27 dice acá, miren: después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
Ahí está. Mateo estaba trabajando, cobrando impuestos para vivir. Pero cuando Jesús le hizo la invitación, cuando Dios llega a la vida de Mateo y le hace la invitación, Mateo lo deja todo, porque para él Dios está primero. Por eso siguió a Jesús, porque reconoció en Jesús la voz de Dios. Y él sabe que Dios tiene que estar primero que todo. Y eso, que Mateo era un publicano. Era un publicano que para la gente Mateo era malísimo. Pero Mateo reconoció la voz de Dios. Se arrepintió, aceptó al Señor. Lo aceptó. Es decir, que para nosotros salvarnos, no basta con que yo vaya, por ejemplo, a misa y esté guardando el mandamiento que dice santificarás la fiesta. Porque a lo mejor yo estoy yendo a misa todos los domingos, pero no estoy santificando el nombre de Dios con mi prójimo. Y creo, calmo mi conciencia, porque voy a misa y escucho la palabra de Dios. Y calmo mi conciencia con eso. Pero a lo mejor, a Dios no lo tengo en primer lugar. Puede darse el caso. O a lo mejor voy a misa, pero llego a la casa maldiciendo, haciendo cosas desagradables. O a lo mejor voy a misa, pero vivo en fornicación con un hombre y me niego a casarme por la iglesia para venir a la bendición de Dios, a la gracia de Dios. Pero como voy a misa, creo que con eso pues estoy salvándome. Ya con eso me salvo. Y no es así. Porque Dios lo quiere todo de nosotros. No solamente que nosotros cumplamos una parte. Dios quiere que nosotros lo guardemos todo, lo cumplamos todo. Por eso Jesús a los fariseos en otra ocasión le critica y le dice: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y luego le dice: ustedes pagan el diezmo de la ruda, de la mente, etc. Pero hacen cosas malas. Y Jesús le dice: tienen que cumplir aquello sin dejar de cumplir lo otro. Porque acuérdense lo que dice Santiago. Santiago nos dice a nosotros que el que viola un solo de los mandamientos, lo viola todo. Porque el que dijo no matarás, también dijo no robarás. Y el que dijo amarás a Dios sobre toda la cosa, también dijo no consentirás pensamientos impuros, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que porque cumplimos una cierta cantidad de mandamientos, ya por eso tenemos segura la salvación, como quizás este joven estaba pensando, y no es así. Bien, San Pablo nos da una pauta. San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29, para que nosotros vivamos desaferrados de las cosas que poseemos o que administramos. Voy a ponerlo acá. Dice San Pablo, acá dice: de esto, hermanos, que el momento es apremiante, queda como conclusión que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que compran como si no poseyeran. Y aquí está el problema, amados hermanos. Es decir, que si nosotros adquirimos cosas, luego no nos creamos dueños absolutos de esas cosas y la poseyamos y nos aferremos a ellas. O si estamos casados, que vivamos desenfrenadamente. No, porque también, por ejemplo, en el matrimonio hay que vivir la castidad. Hay que vivir la castidad, y no se puede poner el matrimonio por encima de Dios, ni la mujer por encima de Dios, ni el hombre por encima de Dios. Aquí San Pablo está explicando esto. Entonces, nosotros tenemos que ser desaferrados de las cosas. Desaferrarnos de las cosas. Porque no somos dueños
absolutos. Hay un dueño de todo y ese es Dios. Nosotros somos solamente simples administradores. Y eso lo podemos constatar con lo que nos dice el apóstol San Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nos dice el apóstol lo siguiente. Dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pónganse al servicio de los demás, pongan al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Y yo digo, no solamente el carisma, sino todo lo que usted administra. Todo lo que usted administra es para que sirvamos a los demás. Nos va a decir también la iglesia en el numeral 2280 lo siguiente. 2280. Voy a ponérselo acá en pantalla para que usted lo vea. Dice el catecismo, dice la iglesia, cada uno es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros no somos dueños de sí mismos. El dueño de nuestra vida es Dios. Y sigue diciendo, nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y preservarla para su honor y la salvación de nuestras almas. Y dice, ojo con esta parte acá, somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Ahí está. Lo mismo con los bienes materiales. Si nosotros no somos dueños, ni siquiera de nosotros mismos, mucho menos de las cosas materiales. El dueño es Dios, nosotros solamente somos administradores. Y es lo que quizás este joven rico no entendió. Si nosotros queremos realmente salvarnos, tenemos que sabernos criaturas, necesitados de Dios. Y también, como sabemos que estamos en una realidad en donde hay pecado, donde podemos y tenemos la posibilidad de cometer pecado, es decir, de violentar esos mandamientos de Dios, tenemos que arrepentirnos aceptando a Jesús y siguiéndolo, que fue la propuesta que Jesús le hizo al joven. Mira, anda, vende lo que tiene, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Fíjense, Marcos 1:15. Bueno, Jesús nos manifiesta a nosotros que tenemos que arrepentirnos. Marcos 1:15 dice lo siguiente. Jesús mismo invita a la conversión. Marcos 1:15. Jesús decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. Ahí está. Si nosotros queremos entrar a la vida eterna, heredar la vida eterna, tenemos que convertirnos, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, para entonces así poder entrar a la vida eterna. Es decir, esto implica que nosotros aceptemos a Jesús en nuestra vida, a ese Jesús que está constantemente tocando a nuestra puerta, llamando para que nosotros le dejemos entrar. Mira que dice en Apocalipsis 3:20, mira, estoy de pies a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ahí está. Es prácticamente lo mismo que hizo Mateo, que lo leímos ahorita, que cuando Jesús le hizo la propuesta, pues Mateo le abrió el corazón, siguió a Jesús e incluso cenaron en la casa. De manera literal también, aunque aquí Jesús está hablando de manera interna, pero cuando nosotros realmente aceptamos a Jesucristo, pues Él va a estar con nosotros en nuestros hogares, porque los tendremos a Él, lo tendremos. Entonces, también, no solamente basta que tú digas, bueno, yo, ok, me arrepiento, acepto a Jesucristo, pero, y ya, no. Ahora hay que seguir dando pasos. Hay que adherirse a la iglesia. Cristo mandó a la iglesia
a bautizar y enseñar lo que él pues ha enseñado. Vamos a ver acá que nos dice el Señor que aquí está, por ejemplo, a ti te predicaron la palabra de Dios. Jesús le dijo: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Supongamos que te predicaron la palabra de Dios y tú creíste. Dice: el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará, será condenado. Entonces, tú creíste muy bien, pero luego tú necesitas recibir los sacramentos. Primer sacramento que abre la puerta a todos los demás sacramentos es el bautismo. Por eso Jesús dice: el que crea y se bautice se salvará. ¿Y quién bautiza? Pues la iglesia, porque Cristo mandó precisamente a la iglesia a bautizar. Lo dice acá: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vemos que Cristo mandó a la iglesia a bautizar. Mandó a la iglesia, lo vimos ahorita en Marcos 16:15, a predicar. Entonces, si te predican la palabra de Dios, si tú aceptaste a Jesucristo, muy bien. Ahora tienes que adherirte a la iglesia a través del bautismo para que recibas el perdón de los pecados y también seas hijo de Dios por adopción filial, a través de recibir el Espíritu Santo y revestirte de Cristo, del Hijo de Dios, de sumergirte en su muerte y abandonar la vida de pecado. Luego vamos a ver aquí que precisamente lo que aceptaban a Jesucristo y se arrepentían, pues ingresaban a la iglesia y luego de eso vivían una vida congruente. Nos dice el Evangelio en Hechos 2:47: alabando a Dios, y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Ahí está, el Señor iba agregando. No le decía, por ejemplo: muy bien, creíste en mí, quédate en tu casa, no necesitas reunirte, no necesitas ir al templo, no necesitas nada de eso, solamente quédate en tu casa y con eso ya estás salvo. No, tú tienes que agregarte al grupo de los que se van salvando. Precisamente Dios te va a agregar. Y no puedes ser soberbio y decir: no, es que no necesito la iglesia. No, tú necesitas la iglesia. Y ahí lo dice en la palabra de Dios, y ahí lo dice en el obrar de Dios. Por lo tanto, esto implica también que tú permanezcas firme hasta el final, porque si no permaneces firme hasta el final, no te vas a poder salvar. Eso también lo dice la palabra de Dios. Mira lo que hacían los discípulos, los que habían creído, lo que hacían. ¿Qué era lo que hacían? Dice acá: los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregados unas 3,000 personas. Luego dice: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahí está, perseveraban. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. Acuérdate lo que dijo Jesús: enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Y también en la comunión, es decir, estar en comunión con la iglesia, en la fracción del pan y en las oraciones. La fracción del pan se entiende claro que es la Eucaristía que celebramos cada domingo y cada día, donde se puede celebrar todos los días. Y en las oraciones, es decir, ahí está, una comunidad de fe. Por eso, hermano, no solamente basta que tú digas: yo soy bueno y hago cosas buenas. Hay una serie de cosas que tú tienes que realizar como persona que cree en Dios para tú poder salvarte. Esto incluye, ya lo dijimos, el bautismo, ¿verdad? Agregarte a la iglesia y vivir la vida de comunión a través de los santos sacramentos. Y finalmente, viviendo esta vida, tienes que perseverar hasta el final, porque si no perseveras, entonces no te puedes salvar. Tienes que perseverar en esa vida de la gracia hasta el final, como va a decir Jesús en Mateo 24:13. Dice Jesús lo siguiente: dice, pero
el que persevere hasta el final se salvará. Se salvará. Porque fíjate lo que dice acá luego, arriba, el 12. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Hay muchas personas que a raíz de los problemas y los escándalos que ve en la iglesia, el amor se le ha enfriado. Incluso muchos han abandonado las comunidades, muchos han abandonado la iglesia, se han ido. Y es lamentable. Pero Jesús aquí dice claramente que el que persevere hasta el final, ese se salvará. Hay que perseverar y mantenerse firme en la fe para nosotros poder entonces salvarnos. Permanecer firme en la doctrina de los apóstoles, permanecer firme en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y diciéndolo de otra manera, permanecer firme en la tradición, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer firme en el verdadero magisterio de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Bien, amados hermanos, hasta aquí el directo de hoy. Y he tenido unas cuantas complicaciones aquí técnicas. Posiblemente el directo no se transmitiera a la hora que debía de transmitirse, pero de toda manera lo he grabado con una copia para que si no se podía transmitir, pues se grabara y luego yo poder subirlo, aunque fuera luego más tarde. Desearle, hermanos, que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y sus familiares. No se olviden de darle me gusta al video, también dejar su comentario, qué les parece el tema, y compartan este video para que lleguemos a más personas. Y no te olvides, suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video de Catequista RD. Hasta luego.